¿Cuáles fueron todas las sorpresas de este 2025 en el fútbol europeo? ¿Superan a las sorpresas del año 2004? Pues ven y averígualo en Punto Cero Europa. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial. Y es que como ustedes bien saben, actualmente en la presente temporada 24-25 han habido un par de sorpresas muy interesantes para comentar, en donde hubieron muchos clubes que ganaron sus primeros títulos después de muchísimo tiempo, e incluso hay un par de equipos que ganaron su primer campeonato en una determinada competencia. Y habiendo dicho esto, vamos rápidamente a repasar cuáles son las grandes sorpresas de esta temporada en el fútbol europeo. Bueno gente, pero antes de repasar la sorpresa de esta temporada, tal y como lo comentaba anteriormente, muchas personas en las redes sociales han comentado que este año tiene muchas similitudes con la temporada 2004, debido a todas las sorpresas que ocurrieron en aquel momento. Y la idea de este video es ver qué temporada tuvo las sorpresas más grandes a nivel europeo. Y bueno, comenzando todo este recorrido por el año 2004, podemos decir que por ejemplo en la Bundesliga la ganaría el curioso equipo de Werder Bremen, quien a pesar de ganar el cuarto título de su historia, fue toda una sorpresa ya que en anteriores años, como es de esperarse, la liga alemana la ganaba en su gran mayoría el Bayern Múnich, y en aquella temporada 2004, de la mano del goleador brasileño Ailton, quien marcó 28 goles en aquel torneo, Werder Bremen tendrá el honor de gritar campeón de Alemania. Y bueno, justamente el fútbol alemán es momento de viajar hacia la liga española, ya que también se daría una gran sorpresa en dicho torneo, que como bien sabemos, históricamente siempre ha sido dominado por el Real Madrid y el Barcelona, pero a principio de la década de los 2000 hubo otro equipo que se metió entre estos dos gigantes del fútbol español, como es el gran equipo de Valencia, que por cierto fuera poco, además de ganar la Liga Española, 2004 será un año simplemente inolvidable para el conjunto blanquinegro, y es que también serán campeones de la actual Europa League tras vencer al Olympique de Marsella en la final por un marcador de 2-0, y por si esto fuera poco, también levantarían la Supercopa de Europa tras derrotar al Porto en la final por un marcador de 2-1. Y bueno, ya que hablamos sobre el conjunto portugués, bien sabemos que el Porto es uno de los grandes dominadores a nivel nacional, pero en cuanto a las competencias UEFA, hay que reconocer que los clubes portugueses nunca son los grandes favoritos para ganar títulos, al menos durante estas últimas décadas, pero en la Champions League de la temporada 2003-2004 ocurriría algo simplemente impresionante, y es que como pueden apreciar en las imágenes, las semifinales del mejor torneo de club de Europa serían el Porto contra el Deportivo de La Coruña y el Mónaco contra el Chelsea, es decir, cuatro equipos que nadie se esperaba que llegaran tan lejos en esta competición europea, y en el caso del conjunto portugués, justamente ellos serían los vencedores, puesto que tras eliminar al Deportivo de La Coruña por un global de 1-0, en la gran final de la Champions, el Porto derrotaría al Mónaco por una dura goleada 3-0, levantando así la segunda orejona de su historia. Y bueno, en cuanto a la última gran sorpresa de 2004, podemos mencionar el caso de la selección de Grecia, y es que justamente en aquella temporada se jugaba en Portugal una nueva edición de la Eurocopa, un torneo que agrupa a las mejores selecciones del continente, y ahí ante todo pronóstico, una pequeña selección como Grecia daría mucho de qué hablar, ya que tras eliminar a España y a Rusia en la fase de grupos, esta exótica selección helénica vencería a Francia en los octavos de final, luego en cuartos derrotaría a República Checa con un gol al minuto 105 de partido, y finalmente en el partido decisivo del torneo, Grecia vencería a la selección local por un marcador de 1-0 con gol de Charisteas al minuto 57, que como dato curioso, en aquel momento Charisteas era jugador del Werder Bremen, por lo cual fue campeón sorpresivo en dos torneos diferentes, una completa locura la verdad. Y bueno, soy consciente que en el año 2004 hubieron otras sorpresas a nivel internacional, como lo pueden ser la Copa Libertadores, ganada por Once Caldas, o la Recopa Sudamericana, ganada por Cienciano, pero tengo que recordarles que este canal es de fútbol europeo, con lo cual es obvio que no entran en este video. Pero bueno, ya habiendo visto todas las sorpresas europeas en la temporada 2004, es momento de compararlas con las revelaciones del presente año 2025, en donde comenzamos todo este gran recorrido con el Newcastle United, que por si no lo sabían, antes de crearme este canal de fútbol europeo, había hecho este video en donde hablaba sobre toda su historia. Y claro, a modo de resumen, podemos decir que las Urracas son un equipo histórico de fútbol inglés y que tuvo su último momento exitoso a finales de la década de los 90, en donde incluso quedó segundo en un par de oportunidades de la Premier League, pero lamentablemente después de aquellas grandes campañas, con la llegada del siglo XXI, el nivel del equipo poco a poco iba empeorando, hasta que en el año 2021 se podría decir que llega una nueva esperanza en el equipo, y es que en aquel momento se hace efectiva la compra del club por parte del señor Mohammed bin Salman y el Fondo Monetario de Arabia Saudita, por lo cual técnicamente, gracias a estos nuevos dueños, el Newcastle se convertiría en el equipo más rico del mundo, incluso por encima del Paris Saint-Germain y el Manchester City. Y claro, en estos 4 años al mando de esta nueva dirigencia, al fin las Urracas pudieron ganar un título, el cual sería la Copa de la Liga de este 2025, en donde podemos decir que venció en la final al Liverpool por un marcador de 2-1. Y así, señoras y señores, el Newcastle volvería a ser campeón después de 70 años de sequía de títulos, algo realmente impresionante. Pero si queremos hablar sobre grandes sequías, es momento de comentar el caso del peculiar equipo de Go Ahead Eagles, el cual es un club de Países Bajos con sede en la pequeña ciudad de Deventer, que solo tiene una población de 100.000 habitantes. Y claro, bajo este contexto, es casi obvio que en una ciudad tan pequeña no existiera un equipo de fútbol tan potente, aunque a decir verdad, durante el era amateur del fútbol neerlandés, las
Águilas tendrían un excelente rendimiento deportivo, y es que saldrían campeones en 4 ocasiones de la primera división de aquel país, en concreto los años de 1917, 1922, 1930 y 1933, siendo un constante animador de este tipo de campeonatos. Pero con la llegada de la Eredivisie y el profesionalismo a Países Bajos, este pintoresco equipo poco a poco iba dejando la parte alta de la tabla y pasaba a convertirse solo en un equipo de relleno. Pero ojo, porque a pesar de que fuera un club más o menos del montón en su campeonato nacional, aún así el equipo de vez en cuando competía a nivel internacional. Y es que, por ejemplo, en la década de los 60 era un participante habitual de la Copa Intertoto. Y claro, en este punto del video, muchos de ustedes me pueden comentar que dicha participación no puede ser posible, ya que la Copa Intertoto se comenzó a jugar oficialmente en el año 95. Pero lo cierto es que se dice que la competencia inició en dicho año, ya que justamente en el año 95 la UEFA tomaría el control de aquel torneo. Pero lo cierto es que la Copa Intertoto existía hace muchísimo tiempo atrás como un campeonato independiente, en el cual justamente participaba este equipo. Pero bueno, en cuanto a lo que nos convoca en este video, el último título como tal de este club había sido en el año 33, es decir, hace más de 90 años que no levantaba ningún título. Pero en este 2025, toda esta sequía terminaría, debido a que este club, ante todo pronóstico, llegaría a la final de la Copa de Países Bajos, y ahí el Go Ahead Eagles vencería en la final al equipo de AZ Alkmaar por lanzamientos penales, y de esta épica manera, este humilde club de las Águilas puede por fin volver a celebrar un título nacional. Pero bueno, pasando a hablar sobre otra sorpresa, obviamente ahora es momento de hablar sobre el Bologna, el cual es un equipo histórico de fútbol italiano, pero que en las últimas décadas ha tenido rendimientos bastante olvidables. Pero para ir paso a paso, podemos comentar que este equipo nació en el año de 1909 y de inmediato comenzó a competir en los torneos amateurs del fútbol italiano, en donde podemos decir que al igual que el Go Ahead Eagles, este carismático equipo de Bologna daría mucho de qué hablar en sus primeros años de vida. Y es que, por ejemplo, durante la época amateur, Bologna sería 2 veces campeón de la primera división de Italia en los años de 1925 y 1920. Y ya con la llegada de la Serie A, podemos decir que el equipo siguió siendo competitivo, al menos por un breve periodo de tiempo, y es que en la década del 30 del siglo pasado, habían 2 grandes equipos en Italia, que se disputaban codo a codo cada campeonato. Uno de ellos era la Juventus, y el otro equipo era el Bologna, en donde, por ejemplo, en los años 36 y 37, Bologna sería ni más ni menos que bicampeón de Italia, y en los años 39 y 41, este gran equipo volvería a levantar el título de la Serie A, pero sus triunfos no serían eternos, y podríamos decir que luego de la Segunda Guerra Mundial, el rendimiento del equipo quedaría un poco, en donde podemos decir que en la década de los 60 hubo un leve renacimiento, puesto que el Bologna, además de ganar la Copa Mitropa en el año 61, también sería campeón de la Serie A en el año 64, pero posteriormente a eso, la vitrina del Bologna estarían vacías. Ya ante esto comenzaba una lenta decadencia en el equipo, que concluyó con una dolorosa bancarrota en el año 93, en donde se cuenta que el club tuvo que comenzar desde cero en la tercera división de Italia, en un proceso que fue tan lento como doloroso, pero afortunadamente para los hinchas de este equipo, con el pasar de las temporadas, se ha visto que el rendimiento del equipo ha ido aumentando, pero justamente le faltaba un título para coronar todo ese buen pasar deportivo, cosa que llegaría en la Copa de Italia de la presente temporada, en donde tras hacer una excelente campaña, el Bologna llegaría hasta la final, instancia en que debía enfrentarse ante un grande del país como el Milan, pero ahí el Bologna no le tendría miedo a nada y ganaría dicho encuentro por 1-0, levantando así un título luego de más de 50 años de sequías, una completa locura la verdad. Pero bueno, a lo largo de este video hemos visto equipos que han roto una sequía de muchas décadas sin ganar títulos. Pero ¿qué pasaría si les digo que hay un equipo europeo que este año ganó el primer título de su historia? Sí, señoras y señores, es momento de hablar brevemente sobre el Crystal Palace, un equipo originario del sur de Londres y que fue fundado oficialmente en el año de 1905, pero que incluso tiene antecedentes que lo remontan hacia el año de 1861, momento en el cual existía un equipo amateur con el mismo nombre. Y como dato curioso, podemos decir que dicho club amateur participó en la primera FA Cup de la historia, en donde fuera de bromas, tendría una excelente campaña, ya que llegaría hasta las semifinales de aquel torneo, en donde quedaría eliminado ante el Royal Engineers por un marcador de 3-0. Pero bueno, dando un salto gigante en el tiempo, podemos decir que en los últimos años, el Crystal Palace es un típico equipo de la mitad de tabla, ya que no sé cómo lo hace este equipo, pero siempre termina entre el puesto 10 y el puesto 12. De hecho, justamente en mi canal principal, nos burlábamos de aquel hecho en mi video sobre equipos NPC del fútbol europeo, puesto que haga lo que haga, el Crystal Palace termina en la mitad de tabla. Y claro, muchos podrían pensar que el equipo estaba tranquilo en su mediocridad, pero en el fondo al Crystal Palace le dolía mucho todas las burlas que recibían, y justamente en 2025 estaba decidido a romper con la historia, y podemos decir que lo consiguió, ya que tras eliminar al Millwall, Fulham y Aston Villa, el Crystal Palace llegaría de forma sorprendente a la final de la FA Cup, en donde se enfrentaba ante el potente equipo de Manchester City, y en dicha instancia, otro equipo que se apoda como las Águilas sería campeón, ya que vencería al City por un marcador de 1-0, y ante esto ganarían el primer título de toda su historia, aunque atención todos, porque este dato tiene truco, ya que si somos precisos, el
Crystal Palace había ganado antes un título dentro de la máxima categoría, y es que, como recordarán, debido a la tragedia de Heysel, la UEFA expulsó a los equipos ingleses de toda competencia internacional entre los años 85 hasta la década de los 90, y bajo este contexto, como ahora los equipos ingleses no tenían otro torneo para competir, la Football League creó otro campeonato llamado Full Members Cup, con el objetivo de que los mejores clubes ingleses generaran mayores ingresos tras quedar expulsados de los torneos europeos. Y claro, podemos mencionar que en el año 91, justamente el Crystal Palace sería campeón de esta extraña copa, por lo cual en estricto rigor, en este 2025, el equipo ganó su segundo título oficial, aunque hay que ser sinceros, esta copa fue solo un invento para que los clubes ingleses tuvieran más dinero, y es un torneo que ni siquiera existe en la actualidad, pero bueno, la historia no se puede borrar, y en teoría, es un título oficial válido. Continuando con el video, ahora es tiempo de ver un campeón que no es tan sorprendente como lo demás, ya que es momento de hablar sobre el Stuttgart, el cual, a pesar de que no es considerado como un equipo grande en Alemania, aún así es un club histórico que siempre se ha destacado por tener campañas regulares dentro de la Bundesliga, en donde, sin ir más lejos, podemos decir que tiene 5 títulos de primera división, pero justamente el último de ellos fue ganado en 2007, con lo cual lentamente se estaba acercando a las 2 décadas sin ganar ningún título nacional. Y por si esto fuera poco, para mala fortuna del equipo, el Stuttgart había descendido en 2016, con lo cual en aquel momento su posibilidad de ganar títulos eran más complicadas que nunca, pero a pesar de todo lo que podemos pensar, el renacimiento de este equipo ha sido realmente impresionante, y es que tras ascender a la Bundesliga en 2017, el Stuttgart poco a poco ha regresado a los puestos de arriba de la primera división, en donde por ejemplo en 2024 el equipo terminó en el segundo lugar de la Bundesliga, pero en la presente temporada el Stuttgart rompería con su sequía de títulos, ya que tras 18 largos años volvería a gritar campeón de un torneo de la máxima categoría, puesto que sería campeón de la Copa de Alemania, tras vencer en la final al Arminia Bielefeld por un marcador de 4-2. Y bueno, antes de pasar con la grande sorpresa de este año, ya que estamos por Alemania, es momento de comentar el caso de Harry Kane, y es que a pesar de que en punto cero no me gusta hablar sobre jugadores, este caso es más que especial, y es que como bien sabemos, Harry Kane es uno de los mejores delanteros de estos últimos años, pero a pesar de ser un gran goleador, lamentablemente, en sus 16 años de carrera como futbolista, nunca había podido ser campeón, y es que para mala fortuna de Harry Kane, justo le tocó ser jugador del Tottenham y de la selección inglesa, y luego de perder un par de finales, tanto con su equipo como con su selección, justamente decidió fichar con el Bayern Múnich, con el objetivo de ganar algún título como sea, pero en aquel momento parecía que el jugador inglés estaba maldito, ya que a pesar de que el Bayern dominaba a placer la Bundesliga, literalmente en la primera temporada que jugaba Harry Kane, el conjunto bávaro se encuentra con el mejor Leverkusen de la historia, que ganaría la Bundesliga de manera invicta, por lo cual Harry Kane debía esperar otro año más para ser campeón, en donde afortunadamente levantaría el primer título de su carrera en este 2025. Pero bueno, ya que hablamos sobre el Tottenham, creo que es buen momento para hablar sobre este equipo, el cual, por si no lo sabías, hace un par de semanas hice este video en donde comentaba toda su sequía en mayor profundidad, pero al menos actualmente podemos decir, a modo de resumen, que el Tottenham en las últimas décadas fue un equipo grande en Inglaterra que sufría muchas burlas en redes sociales, ya que constantemente se lo llamaba como equipo pecho frío o equipo chico, debido a que hace 17 años que no ganaba ningún título, en donde se destaca que en ese periodo de tiempo perdería 3 finales de la Copa y la Liga, quedaría segundo en la Premier League de 2017 y perdería la final de la Champions en 2019, pero luego de todas estas derrotas, finalmente el Tottenham tendrá su recompensa en este 2025, puesto que tras hacer una excelente campaña internacional, llegaría a la final de la Europa League, en donde debería enfrentarse ante el Manchester United, y en dicha instancia, los Spurs dejarían de ser pechofríos y ganarían aquella final por un marcador de 1-0, coronándose así nuevamente como campeones europeos. Pero, si hablamos realmente sobre campeones europeos, para cerrar con broche de oro este largo video, es momento de comentar el caso del Paris Saint-Germain, que tal vez en cuanto a recursos económicos no sea una gran sorpresa, ya que seamos sinceros, tarde o temprano, este equipo va a ganar la Champions, pero al menos podemos decir que sí fue sorpresa en cuanto al desarrollo del campeonato, y es que este proyecto deportivo del Paris Saint-Germain empezó como tal en 2012, en donde a partir de ese momento, el fondo inversor de Qatar puso una gran cantidad de dinero en fichar jugadores con el único objetivo de ganar la Champions League, pero claro, la presión que había detrás de este proyecto era tan grande que a pesar de contratar a los mejores jugadores del mundo, lamentablemente el título europeo nunca llegaba. De hecho, en un punto de su historia, llegaron a estar juntos en el equipo Messi, Neymar y Mbappé, el cual en cuanto a individualidades, podríamos decir que era uno de los mejores equipos del mundo, pero justamente ese era el problema, que a pesar de tener grandes individualidades, el PSG nunca funcionaba como un equipo, y no fue hasta la salida de estos 3 jugadores que el Paris Saint-Germain comenzó a realmente crear un proyecto deportivo sólido, en donde de la mano de Luis Enrique, el técnico español, creó un plantel de jugadores que funciona a la perfección, y que casi que son una manada de lobos hambrientos en el campo de juego, en donde los jugadores no juegan para una estrella, sino que juegan para todo un equipo, y bajo este contexto es que el PSG ganaría un histórico triplete, pero atención todos, porque su título de la Champions League no fue nada sencillo, puesto que incluso en la fase de liga, el equipo estuvo muy cerca de quedar eliminado, debido a que quedó en el puesto 15 de 24 equipos clasificados, y justamente se clasificó a las rondas eliminatorias en la última fecha del campeonato, una completa locura la verdad, pero allá en las fases finales, el PSG demostraría que estaba listo para hacer historia, ya que tras eliminar
eliminar por 10-0 en el global al Brest en octavos, eliminaría a uno de los favoritos para ganar la Copa, puesto que vencerá al Liverpool por lanzamientos penales, y luego de eliminar al Aston Villa y al Arsenal en las siguientes rondas, el Paris Saint-Germain lograría llegar a otra final de la Champions League, en donde para sorpresa de todos ganaría dicho encuentro por un marcador de 5-0, siendo una compleja paliza táctica dentro del campo de juego, y ante esto el PSG logra el ansiado título europeo que por tantos años estaba buscando. Y así también finaliza el video de hoy, en donde solo me queda preguntarles, para ustedes, ¿cuál fue el año más sorprendente? ¿La temporada 2004 o el presente año 2025? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy .0 Europa, nos vemos.